¿Qué fuerzas ocultas transformaron una tierra rica en biodiversidad en un escenario de tragedias y decisiones irreversibles? ¿Cómo puede un país que alguna vez fue uno de los más prósperos de Sudamérica caer en una crisis comparable a la Gran Depresión? ¿Quiénes fueron los hombres y mujeres detrás de estas decisiones que cambiaron el destino de millones? La historia de Venezuela es una cadena de elecciones fatídicas, un relato vibrante de poder, resistencia y derrumbe. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Antes de que las carabelas europeas anclaran en las costas del Caribe, esta tierra ya vibraba con vida. Los pueblos indígenas como los caribes, arahuacos, timotocuicas y yanomamis habitaban extensos territorios, cada uno con sus propias lenguas, tradiciones y formas de entender el mundo. ¿Cómo vivían en armonía con la naturaleza que les rodeaba? ¿Y qué secretos guardaban sus ancestrales rituales? Pero esa aparente paz estaba destinada a ser sacudida por la llegada de fuerzas externas. El nombre Venezuela no es casual. Los conquistadores españoles, maravillados y confundidos, vieron casas construidas sobre pilotes en los lagos y nombraron esta tierra como la pequeña Venecia. ¿Pero qué impulsó a esos hombres a buscar riquezas y conquistar estas tierras, desatando conflictos que marcarían siglos? Aquellas primeras decisiones coloniales sembraron la semilla de un largo y doloroso proceso de transformación y resistencia. En las montañas de los Andes, los timotocuicas construyeron caminos de piedra y sistemas agrícolas avanzados, conectando comunidades y ritos vinculados al culto del sol y de los antepasados. Mientras tanto, en el vasto y denso bosque del Orinoco y el Amazonas, los yanomamis y otros pueblos recolectores usaban su conocimiento profundo de plantas y animales para sobrevivir en un mundo lleno de peligros invisibles. ¿Cómo sus sabias tradiciones lograron resistir ante la amenaza de la colonización y la explotación? Entre los llanos, las tribus nómadas seguían el ritmo de las estaciones, huyendo de las aguas que convertían las tierras en lagunas inmensas, construyendo plataformas temporales para sobrevivir. Su existencia estaba dictada por decisiones a cada instante: cuándo cazar, dónde refugiarse, cómo mantener su modo de vida. Pero la llegada de los conquistadores trastocaría brutalmente ese frágil equilibrio, enfrentando a estos pueblos con dilemas impensables. La red de comercio entre pueblos indígenas reflejaba una complejidad sorprendente. Sal marina desde la costa hacia las montañas, oro y esmeraldas que descendían de los Andes, pieles y plumas transitando por caminos ocultos en la selva. Este intercambio no solo era económico, era también cultural, espiritual. ¿Qué sucedería cuando esa red se viera rota y sometida a los intereses de una colonización feroz y despiadada? Las guerras entre tribus eran frecuentes, pero nunca totales. Más bien enfrentamientos por cautivos o disputas territoriales. La práctica del canibalismo ritual, lejos de ser mera barbarie, estaba impregnada de un significado profundo: absorber la fuerza y el valor del enemigo. Estas decisiones, profundamente humanas y simbólicas, revelan un mundo donde la vida y la muerte se entrelazaban en ciclos de poder y espiritualidad. Al final del siglo XV, cientos de miles de personas habitaban estas tierras, cada una atrapada en una red de tradiciones, creencias y relaciones con el entorno. Pero la llegada inminente de Europa no solo traería nuevas tecnologías o religiones, sino un choque brutal, con consecuencias que resonarían hasta nuestros días. El destino de Venezuela estaba en un punto de inflexión, marcado por decisiones que ya no podían deshacerse. Así comienza el relato de una tierra de contrastes extremos, desde la abundancia natural hasta la explotación brutal,
desde la armonía ancestral hasta la guerra por la independencia, y de la riqueza petrolera a la crisis profunda. Venezuela está llena de historias que nos obligan a enfrentarnos con las decisiones que transforman para siempre a un pueblo. ¿Estás listo para descubrirlas? Suscríbete a Pasado Profundo para acompañarnos en este viaje épico donde cada paso revela una nueva capa de la compleja historia venezolana, marcada por decisiones humanas, por miedos y por la inescapable fuerza del destino. La historia está viva y ahora es momento de escucharla. ¿Qué se esconde tras las aguas míticas de la desembocadura del Orinoco? Cristóbal Colón, en 1498, fue el primero en divisar esas tierras, creyendo haber encontrado las puertas del Edén bíblico. Pero, ¿qué consecuencias tendría aquel encuentro para los pueblos originarios? La historia estaba a punto de escribirse con sangre y codicia, y la inocencia se perdería para siempre. La visión de Colón fue fascinante. Ríos que se mezclaban como venas de vida, fiordos infinitos y aldeas construidas sobre pilotes como las de Venecia. Llamó a aquel territorio Venezuela, la pequeña Venecia, un nombre que perduraría para siempre. Sin embargo, la promesa de riqueza escondía un destino oscuro, un choque inminente entre mundos. En 1499, Alonso de Ojeda y Amérigo Vespucci exploraron la costa norte, confirmando la existencia de un paraíso natural. Pero la historia no tardaría en revelar su cara más cruel. Los indígenas, adornados con oro y perlas, pronto serían reducidos a esclavos y sus tradiciones borradas sin piedad. España, recién unificada tras la Reconquista, veía en Venezuela la llave para financiar guerras y ostentar poder. Sin embargo, las primeras colonias fueron débiles, caóticas y violentas. La resistencia indígena, las enfermedades y el hambre diezmaban a los colonos. ¿Podría una tierra tan prometedora soportar esta tormenta de destrucción? En 1528 se fundó Coro, el primer asentamiento europeo estable. Sus casas de adobe y madera, sus plazas inundadas de aromas tropicales, ocultaban una realidad brutal. Detrás de cada fachada, la ambición europea destruía culturas ancestrales. Pero la corona española estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino de la colonia para siempre. Carlos V, cargado de deudas con banqueros alemanes, les cedió la colonización de Venezuela. Los Welsers, sin ningún interés en la evangelización o en asentamientos duraderos, solo buscaban oro rápido y riquezas inmediatas. Su brutalidad superó incluso la de los españoles, dejando tras de sí un rastro de muerte y devastación. Las expediciones se internaron en la selva, buscando el mítico El Dorado, una ciudad de oro que nunca apareció. Mientras tanto, aldeas indígenas eran saqueadas y sus habitantes esclavizados o asesinados. El sueño de riqueza se convirtió en una pesadilla para quienes llamaban a esas tierras su hogar. A pesar del caos, comerciantes franceses, holandeses e ingleses comenzaron a intercambiar productos europeos por cacao y otras riquezas venezolanas, desafiando la autoridad española. La lucha contra el contrabando era constante, pero su fracaso dejaba al descubierto una colonia débil y fragmentada. En pleno siglo XVII, Venezuela permanecía una apartada periferia colonial, un territorio marcado por decisiones irreversibles, por el choque brutal entre el deseo de poder y las voces ahogadas de sus habitantes originarios. La historia había comenzado su curso, implacable e inmutable. Podemos entender hoy las cadenas invisibles que ataron a Venezuela a un destino de saqueo y resistencia. Sus ecos resuenan en cada rincón, en cada piedra y río, recordándonos que la historia es un laberinto de lecciones que nunca pueden deshacerse.
Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando estos caminos ocultos y desgarradores. ¿Quién realmente controlaba la vida en la Venezuela colonial? ¿Qué precio pagaban los que vivían bajo un sistema inquebrantable? En la cima de una pirámide social rígida y cruel, los peninsulares españoles ostentaban el poder absoluto, ocupando los cargos administrativos y eclesiásticos más altos. Pero esta estructura no era solo una jerarquía de clases, sino una prisión invisible que condenaba a los indefensos a la esclavitud y la marginación. En el fondo, los indígenas y esclavos africanos carecían de derechos y libertad, atrapados en un destino sellado por la brutalidad de la colonización. La Iglesia Católica no solo era el alma de la colonia, sino también su juez implacable, imponiendo el dogma con mano de hierro a través de la Inquisición, que cazaba herejes y quemaba disidentes. La vida cotidiana se marcaba por las celebraciones religiosas, escasas ventanas de escapatoria del trabajo agotador, una cruel ironía en medio del sufrimiento. Pero el tiempo empezó a susurrar cambios. Para finales del siglo XVII, la Venezuela colonial comenzó a transformarse lentamente. La población crecía, nuevas tierras eran arrasadas para las plantaciones y las ciudades se extendían entre selvas impenetrables y el vasto mar Caribe. Sin embargo, seguía siendo un territorio remoto, olvidado en las periferias del Imperio español, un lugar donde la esperanza se mezclaba con la desesperación. En 1728, la corona española creó la Compañía Guipuzcoana, establecida en la ciudad vasca de San Sebastián, a la que se le otorgó la monopolización del comercio con Venezuela. Esta corporación no solo buscaba aumentar las exportaciones de cacao y otros productos, sino reforzar el control español con mano dura frente a la creciente amenaza de la contrabando. La compañía construyó una flota, patrulló las costas y dictó precios bajos que asfixiaron a los criollos. Los criollos, dueños de vastas tierras y plantaciones, vieron cómo sus ganancias se evaporaban en manos de la empresa. La contrabando, fuente vital de ingresos para muchos, se convirtió en un juego peligroso. El odio y la frustración se acumularon hasta explotar en 1749, cuando Juan Francisco de León, un criollo decidido, lideró una rebelión armada contra la Compañía Guipuzcoana. León reunió a terratenientes y pequeños agricultores, tomó la ciudad de Caracas y exigió la abolición del monopolio. Pero la corona no estaba dispuesta a ceder. El levantamiento fue aplastado con brutalidad y León murió en prisión, un símbolo de la lucha abortada pero no olvidada. Su sacrificio encendió una llama peligrosa entre los criollos, quienes comprendieron que debían luchar por sus derechos, por algo mucho más grande que una simple disputa comercial. Mientras Europa se convulsionaba bajo las ideas de la Ilustración, con sus lúcidos llamados a la razón, la libertad y la igualdad, estas nuevas verdades atravesaban el Atlántico y calaban hondo en las élites criollas. La Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Americana habían derrumbado viejos reinos, mostrando que el poder podía ser desafiante y arrebatado. En Venezuela, el descontento crecía silencioso, pero imparable. Los criollos se sentían capaces de autogobernarse, hartos de las restricciones comerciales y los impuestos opresivos. La idea de la independencia comenzó a germinar en el aire denso de la colonia, un susurro que prometía un futuro incierto, pero lleno de esperanza y peligro. En medio de este torbellino de ideas y tensiones, nació una figura destinada a cambiar el destino de América del Sur. Simón Bolívar vino al mundo en Caracas el 24 de julio de 1783, en una acaudalada familia criolla que poseía plantaciones, minas y vastas extensiones en Guaira. Su educación europea y sus viajes por España, Francia e Italia lo sumergieron en los ideales de la Ilustración. Fue en el año 1805, desde el Monte Aventino en Roma,
donde Bolívar juró dedicar su vida a la liberación de América del Sur del yugo español. Volvió a su tierra natal con una convicción implacable, listo para enfrentar los titanes del imperio. La oportunidad llegó en 1810, cuando Napoleón invadió España y colocó a su hermano José en el trono español, sembrando la duda sobre la legitimidad del monarca Fernando VII. En toda Latinoamérica, las élites criollas comenzaron a formar juntas, declarando gobernar en nombre del rey depuesto, pero avanzando hacia una independencia que cambiaría para siempre la historia. El 19 de abril de 1810, Caracas despertó en un momento decisivo, donde las palabras y los actos moldearían el futuro con consecuencias irreversibles. Si deseas seguir explorando los secretos y decisiones fatales que forjaron la independencia de América Latina, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí, cada historia es una puerta al pasado más intenso y dramático. ¿Puede un pueblo dividido encontrar la fuerza para romper sus cadenas? ¿Qué peso tiene el miedo cuando se enfrenta a la posibilidad de libertad? En Caracas, la chispa de la rebelión estalló con violencia. Los líderes criollos destituyeron al capitán general español y establecieron una Junta Suprema, el primer paso hacia una independencia incierta. Pero esta decisión selló un destino irreversible. Simón Bolívar, figura clave en esta tormenta, fue enviado a Londres con una misión diplomática desesperada: conseguir el apoyo británico para la causa independentista. Mientras tanto, el 5 de julio de 1811, Venezuela proclamó oficialmente su independencia, convirtiéndose en la primera colonia sudamericana en hacerlo. La esperanza brillaba, pero la sombra de la división ya planeaba sobre la joven república. La sociedad venezolana estaba fracturada hasta la médula. La élite criolla abrazaba la independencia, mientras que mayorías de mestizos, mulatos, indígenas y esclavos miraban con indiferencia o incluso hostilidad. Para muchos, los criollos eran tan opresores como los españoles. Esta fractura sembró la semilla para un conflicto interno que amenazaría con destruir todo lo logrado. Los realistas españoles, firmes en su lealtad a la corona, no tardaron en organizar la resistencia. La guerra civil estalló con violencia implacable. Entonces, en 1812, el desastre golpeó con furia sobre Caracas. Un terremoto devastador arrasó ciudades proindependentistas, dejando miles de muertos. La Iglesia declaró el cataclismo como castigo divino por la rebelión, hundiendo el ánimo republicano en la desesperación más profunda. En este caos irrumpieron las tropas españolas bajo el mando del general Domingo de Monteverde. La maltrecha y desorganizada armada republicana retrocedía sin esperanza. Bolívar defendía Puerto Cabello con determinación, pero la derrota era inevitable. El héroe precursor, Francisco de Miranda, fue capturado y obligado a rendirse, marcando el principio del fin para la Primera República. La traición se tejió en las sombras. Bolívar acusó a Miranda de traidor, entregándolo a los españoles antes de huir hacia La Habana. Miranda murió prisionero y con él se desvaneció la primera chispa de libertad. Pero Bolívar no se rindió. Desde su exilio en la Nueva Granada, escribió el Manifiesto de Cartagena, analizando sus errores y llamando a una lucha renovada bajo un poder centralizado, la única vía para resistir a España. En 1813, Bolívar regresó a Venezuela con una pequeña pero feroz fuerza. Comenzó la campaña Admirable, una ofensiva rápida y brutal que desarmó a los realistas y liberó ciudades con un ritmo implacable. Su lema era claro: guerra a muerte. En un decreto de junio 15, estableció que todo español contrario a la independencia sería ejecutado, mientras que quienes apoyaran la causa serían perdonados. Un llamado desesperado que gritaba tanto esperanza como terror. El 6 de agosto, Bolívar entró triunfante en Caracas, recibido como libertador.
el título de El Libertador le fue otorgado, y con él la Segunda República fue proclamada. Pero la victoria era efímera. Los españoles, liderados por el implacable José Tomás Boves, levantaron un ejército temible, apoyado por los llaneros, hábiles jinetes y guerreros mayoritariamente mestizos y mulatos, que desconfiaban de la élite criolla. Boves prometió tierra y libertad a los llaneros, moldeando una fuerza brutal capaz de sembrar el caos en la naciente república. El choque no era solo militar, sino social y racial, un conflicto que desafiaba cada noción de poder y lealtad. La Segunda República, a pesar de su brillo inicial, estaba condenada a enfrentar un enemigo que no solo luchaba por la corona, sino también por la supervivencia de sus tradiciones y promesas. La lucha por Venezuela reveló que la independencia no era solo una cuestión de armas, sino un choque de visiones irreconciliables del futuro. Los liberales clamaban por el federalismo y reformas radicales, enfrentándose a conservadores que defendían el centralismo y las estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, detrás de estas banderas se ocultaban ambiciones personales que alimentaban la violencia sin fin. Desde la década de 1850 hasta los 60, Venezuela se sumergió en una guerra federal devastadora. Decenas de miles de vidas se perdieron en una batalla que enfrentó a liberales y conservadores, centro y periferia, pobres y ricos. Ningún bando logró una victoria definitiva, y el país quedó marcado por un caos que parecía interminable. Fue esta cadena de decisiones y traiciones, de esperanzas rotas y miedos profundos, el precio inevitable de la libertad. ¿Podía un país dividido encontrar alguna vez la unidad necesaria para sobrevivir? Mientras las sombras del pasado se alargaban, la historia de Venezuela continuaba escribiéndose con sangre y fuego. Si quieres conocer más sobre estos episodios decisivos y las fuerzas que moldearon la independencia, suscríbete a Pasado Profundo y sumérgete en el corazón de la historia. ¿Qué ocurre cuando un país se encuentra atrapado entre decisiones imposibles y consecuencias devastadoras? ¿Cómo moldean las ambiciones humanas un destino que parece inevitable? Antonio Guzmán Blanco emergió tras la Guerra Federal, transformando Caracas con teatros, parques y ferrocarriles. Pero su modernización ocultaba un poder autoritario y un culto a la personalidad que parecía invencible. ¿Hasta dónde puede llegar un líder para mantener el control? Guzmán Blanco limitó la influencia de la Iglesia, instauró el matrimonio civil y secularizó la educación, pero reprimió a sus opositores, manipuló la prensa y acumuló riquezas a costa del Estado. Sus retratos dominaban espacios públicos y sus estatuas vigilaban las plazas, proclamándose el ilustre americano. Sin embargo, el apoyo militar se desvaneció y su régimen cayó, muriendo exiliado en París. ¿Qué tan frágil es el poder cuando depende de voluntades cambiantes? En 1899, Cipriano Castro, un líder rebelde del área de los Andes, irrumpió en Caracas y se proclamó presidente. Su gobierno fue caótico y corrupto, mientras la deuda externa crecía sin control. Al desafiar a sus acreedores europeos, desencadenó un enfrentamiento internacional que culminó en un bloqueo naval y bombardeos por parte de Gran Bretaña, Alemania e Italia. ¿Podría Venezuela resistir semejante presión sin quebrarse? Estados Unidos, temeroso de la injerencia europea en su hemisferio, intervino como mediador, disolviendo la crisis del bloqueo. Pero esta tregua evidenció la vulnerabilidad venezolana, una nación al borde de la humillación global. ¿Qué costo tendría esta debilidad para la soberanía y el futuro del país? En 1908, Juan Vicente Gómez, el vice de Castro, aprovechó la ausencia de su jefe, enfermo en Europa, para dar un golpe de Estado. Su dictadura, una de las más longevas de Venezuela, se extendió hasta su muerte en 1935. Su régimen fue una máquina brutal
que aplastó toda disidencia, controló la prensa y prohibió partidos políticos. ¿Cómo se mantiene un poder absoluto durante décadas sin quebrarse? Gómez sostuvo su poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas, comprando lealtades con privilegios y sobornos. Sus cárceles se llenaron de opositores torturados y desaparecidos. Pero incluso bajo su férrea autoridad, un descubrimiento cambiaría para siempre el destino venezolano. En 1940, petróleo emergió en el lago de Maracaibo. Lo que parecía un recurso más se transformó en un tesoro inmenso. Empresas petroleras internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda se lanzaron sobre Venezuela, seducidas por concesiones entregadas por Gómez a cambio de sobornos y participación en ganancias. La fiebre del petróleo convirtió a Maracaibo en un bullicioso centro industrial, donde torres de perforación brotaban frente al lago, y la mezcla de crudo y aire salino llenaba calles y bares. Para finales de los años 20, Venezuela se consolidó como uno de los mayores productores petroleros del mundo. El flujo de dinero creció exponencialmente, alimentando el presupuesto estatal y cambiando las estructuras sociales. Pero la riqueza se concentró en manos de Gómez y sus allegados, mientras las compañías extranjeras drenaban beneficios y la mayoría del pueblo apenas percibía mejoras. ¿Podía el petróleo traer prosperidad sin justicia? La economía agrícola se desplomó, y jóvenes abandonaron los cafetales para buscar empleo en la industria petrolera. Las ciudades crecieron, la sociedad se transformó, y surgieron nuevas clases: trabajadores petroleros, ingenieros, comerciantes y burócratas, moldeando un país distinto. Sin embargo, las decisiones tomadas en esos años sembraron las semillas de conflictos futuros. ¿Hasta dónde puede un destino depender de un solo recurso? Así, entre decisiones autoritarias, ambiciones desmedidas y descubrimientos que cambiaron el rumbo, Venezuela se encontró atrapada en una espiral de poder, riqueza y desigualdad, donde cada elección selló su destino de manera irreversible. ¿Qué lecciones pueden aprender quienes hoy contemplan este legado? Si quieres conocer más sobre estas historias de poder y tragedia que marcaron a Venezuela y al mundo, suscríbete a Pasado Profundo. La historia no solo se cuenta, se vive. ¿Quién decide el futuro de una nación cuando el poder parece inquebrantable? ¿Cuáles son las consecuencias de esos momentos de inflexión donde el destino pende de un hilo? Cuando Juan Vicente Gómez murió en 1935, Venezuela respiró. ¿Pero estaba realmente a salvo? El relevo no trajo estabilidad inmediata. El general Elías López Contreras, anterior ministro de Defensa bajo Gómez, asumió el poder. Su apertura fue cautelosa. Permitió partidos políticos, aligeró la censura y destinó recursos a educación y salud. Parecía una promesa, pero esta calma contenía una tormenta latente. En 1941, Isaías Medina Angarita ascendió a la presidencia. Su gobierno impulsó reformas. Instauró impuestos sobre la renta, mejoró las condiciones laborales en los campos petroleros y amplió el derecho al voto. Sin embargo, la paciencia de muchos se agotaba. ¿Cuánto tiempo aguantarían sin un cambio radical? La respuesta llegó en 1945. Un grupo de jóvenes oficiales militares, aliados con la fuerza política de izquierda, Acción Democrática, llevó a cabo un golpe de Estado. Medina fue derrocado y comenzó una era breve pero crucial, el llamado trienio. La democracia parecía renacer, pero ¿a qué precio? Bajo el liderazgo de Rómulo Betancourt, Acción Democrática implementó reformas radicales. Se promulgó una nueva constitución que otorgaba el voto universal, incluso a las mujeres. Se nacionalizaron recursos y se exigió mayor control sobre las rentas petroleras extranjeras. Pero este sueño democrático pronto se enfrentaría a su prueba definitiva. En 1947, Rómulo Gallegos,
El célebre escritor de Doña Bárbara fue elegido presidente en unas elecciones libres. Su mandato, sin embargo, fue efímero, solo 9 meses. En noviembre de 1948, otro golpe militar truncó la democracia y sembró las semillas de una dictadura implacable. La junta militar tomó control, y luego el general Marcos Pérez Jiménez emergió como la última dictadura clásica de Venezuela. Entre 1950 y 1958, su régimen combinó obras monumentales con brutal represión. Carreteras, puentes y rascacielos transformaron Caracas, pero a un costo terrible. Prisiones, torturas y vigilancia constante. Pérez Jiménez amasó riquezas a costa del petróleo y del sufrimiento de su pueblo. La indignación crecía entre estudiantes, intelectuales y trabajadores. La tensión social explotó en 1958. Huelgas y protestas masivas paralizaron la nación. Cuando los militares le retiraron su apoyo, el dictador huyó en un avión, llevando sus secretos y fortunas consigo. El 23 de enero se convirtió en símbolo nacional de libertad, un día de júbilo y democracia naciente. Una junta provisional organizó elecciones libres en diciembre. Rómulo Betancourt emergió como presidente, líder de Acción Democrática. Por primera vez, un mandatario cumpliría su mandato y entregaría el poder pacíficamente. ¿Era esta la definitiva victoria de la democracia? Betancourt enfrentó desafíos profundos: reformas agrarias, ampliación educativa, inversión en infraestructura. Pero las fuerzas radicales de izquierda y el descontento social seguían fermentando. La estabilidad parecía un espejismo, y la sombra del conflicto iba creciendo tras bambalinas. La década de 1990 se acercaba con una crisis latente. En 4 de febrero de 1992, un grupo de jóvenes oficiales intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero su líder, el teniente coronel Hugo Chávez, emergió como un símbolo de resistencia. Su hasta la vista en televisión fue una promesa de que la lucha apenas comenzaba. Chávez fue encarcelado, pero ganó el corazón de muchos. En mayo del mismo año, una segunda intentona golpista también falló. La crisis política se profundizaba, mientras la corrupción y el descontento erosionaban la legitimidad del gobierno. En 1993, Pérez fue destituido por acusaciones de corrupción, dejando al país al borde del abismo. Estos años fueron una sucesión de decisiones cruciales, donde el temor y la esperanza chocaron violentamente. Venezuela, atrapado en esta espiral, entendió que cada paso hacia adelante o hacia atrás moldeaba su destino irreversible. ¿Podría alguna vez romper este ciclo de poder y traición? La historia aún no había terminado. Si quieres descubrir cómo este país siguió enfrentando sus sombras y luchó por un futuro diferente, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje por los rincones más intensos de la historia venezolana. ¿Puede un líder regresado del pasado revertir un país que se desmorona? ¿Qué sucede cuando la historia se repite, pero las heridas son más profundas? Rafael Caldera, presidente durante los años 60, fue elegido nuevamente en 1994, pero ya nada podría detener el declive que se avecinaba. La economía venezolana se hundía sin freno. El caos financiero estalló con la crisis bancaria de 1994, que llevó al colapso de varios grandes bancos. El gobierno, obligado a actuar, nacionalizó estas instituciones, drenando enormes recursos públicos en un intento desesperado por sostener el sistema. Mientras la inflación se descontrolaba, el desempleo crecía implacable y la delincuencia se disparaba, Venezuela, antaño rica y prometedora, se sumergía en un abismo de incertidumbre y miedo. Fue en este oscuro escenario donde Hugo Chávez, liberado de prisión ese mismo año, comenzó a trazar su camino hacia el poder. Con un mensaje potente y sencillo,
Chávez fundó el movimiento político de la Quinta República, denunciando la traición de los partidos tradicionales y clamando por una revolución que devolvería el poder al pueblo. Su llamado encontró eco y en diciembre de 1998 ganó las elecciones presidenciales con un contundente 56% de los votos. El hombre que apenas 6 años antes había intentado tomar el poder por la fuerza, ahora llegaba democráticamente con promesas de cambio radical. Sin perder tiempo, convocó una asamblea constituyente y en diciembre de 1999 una nueva constitución fue aprobada en referéndum. La nación pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. El presidente vio ampliadas sus facultades. El mandato presidencial se extendió a 6 años, con posibilidad de reelección inmediata, y el Congreso se transformó en una cámara única. Este fue el nacimiento de la Revolución Bolivariana, inspirada en Simón Bolívar y destinada a redibujar el destino del país. Chávez proclamó la construcción del socialismo del siglo XXI, con la erradicación de la corrupción y la redistribución de la riqueza como banderas. Criticaba ferozmente el neoliberalismo, la globalización y la intromisión de Estados Unidos en América Latina, ganándose tanto fervientes seguidores como acérrimos enemigos. Sus programas sociales, conocidos como misiones, comenzaron a transformar la vida de millones. La misión Robinson enseñaba a leer y escribir a adultos analfabetos. La misión Barrio Adentro llevó médicos cubanos a las zonas más pobres. La misión Mercal garantizaba alimentos subsidiados. Por primera vez, la educación, salud y alimentación básicas llegaron a los marginados. Pero el ascenso de Chávez también dividía el país. La clase media y la élite veían en él una amenaza directa. Sus ataques al sector privado, las amenazas de expropiación y su estrecha alianza con Fidel Castro provocaban alarma y resistencia. La oposición se unió, decidida a frenar su avance. Abril de 2002 fue un mes crucial. El 11 de ese mes, una multitud opositora marchó hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. La tensión explotó en violencia. Disparos de francotiradores dejaron 19 muertos, y hasta hoy, la autoría de esos tiros permanece envuelta en el misterio y la controversia. En medio del caos, una facción militar ejecutó un golpe de Estado, arrestando a Chávez y llevándolo a una base militar. Pedro Carmona, líder de la Federación Empresarial, asumió como presidente interino, disolviendo el Parlamento, anulando la Constitución y nombrando un nuevo gobierno. Pero el plan fracasó estrepitosamente. Las calles se llenaron de seguidores chavistas exigiendo su regreso. Una parte del ejército se negó a apoyar el golpe. En apenas 48 horas, Chávez volvió al Palacio Presidencial, demostrando que su poder era más fuerte que cualquier intento de derrocamiento. La oposición no se rindió. A finales de 2002 y principios de 2003, impulsaron una huelga nacional de petroleros destinada a paralizar la economía y forzar la salida de Chávez. Durante casi 2 meses, la producción de petróleo cayó a niveles mínimos, sumiendo al país en una crisis aún mayor. Pero Chávez resistió. Despidió a 18.000 empleados de PDVSA y los reemplazó por leales a su causa. La huelga terminó en fracaso, consolidando su control y dejando claro que los próximos capítulos de esta historia estarían marcados por decisiones irrevocables y consecuencias que definirían el destino de Venezuela. ¿Quieres seguir descubriendo los oscuros giros y dramáticos momentos que moldearon esta nación? Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje implacable a través del tiempo y la historia. ¿Hasta dónde puede llegar un líder cuando el poder lo consume? ¿Qué precio paga una nación por sus decisiones? ¿Cómo se transforma la esperanza en miedo irreversible? En la Venezuela de los años 2000, Hugo Chávez se alzó con una fuerza descomunal,
mientras la oposición se desmoronaba lentamente. Pero ¿sería este el comienzo de una era de riqueza o el preludio de una caída sin retorno? Los precios del petróleo comenzaron a dispararse a mitad de la década de los 2000, catapultando a Venezuela a la cima del bienestar económico. Chávez no perdió tiempo. Utilizó esta bonanza para financiar vastos programas sociales y cimentar su poder absoluto. Nacionalizó sectores clave como el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, el acero y el cemento, arrebatando empresas mixtas y entregándolas al Estado o a cooperativas. Pero, ¿qué se ocultaba detrás de esta expansión? En la arena internacional, Chávez tejió una red de aliados con gobiernos de izquierda en América Latina, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Creó proyectos de integración alternativos como ALBA y Petrocaribe, ofreciendo ventajas económicas a sus socios. Al mismo tiempo, no dudaba en desafiar a Estados Unidos, llamando a George Bush el demonio en la Asamblea General de la ONU. Este choque de poderes puso a Venezuela en el ojo de la tormenta global. ¿Hasta dónde llegaría esta confrontación? Dentro del país, Chávez reescribió la Constitución para eliminar límites a su reelección y consolidó su control sobre el Parlamento, la Judicatura y el Consejo Electoral. La prensa independiente se vio acorralada y los críticos fueron etiquetados como traidores y conspiradores. La atmósfera se tornó densa, llena de miedo y represión. Sin embargo, para millones de venezolanos pobres, Chávez seguía siendo un héroe que hablaba su idioma. ¿Podría esta dualidad sostenerse sin estallar? Sus programas sociales devolvieron a la gente la dignidad perdida y la inclusión política. Sus emblemáticos programas dominicales «Aló, presidente» duraban horas, abordando desde historia hasta béisbol, creando un vínculo sin precedentes entre líder y pueblo. Pero en esta conexión profunda se escondía una tensión creciente, una dependencia que podía volverse en contra. ¿Qué sucedería cuando su voz se apagara? En 2012, en plena campaña electoral, Chávez reveló un secreto que estremeció al país. Estaba enfermo de cáncer. Viajó en secreto a Cuba para tratamientos cuyo detalle permanecía oculto. A pesar de ello, en octubre revalidó su mandato con un margen menor, pero su salud se deterioraba inexorablemente. El reloj de la historia marcaba una cuenta regresiva. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió a los 58 años. Venezuela quedó sumida en un luto profundo. Millones desfilaron frente a su ataúd para despedir al hombre que había cambiado sus vidas. Sus funerales se transformaron en un evento monumental, pero el vacío dejado era insondable. ¿Quién podría llenar ese hueco de poder y esperanza? Nicolás Maduro, su vicepresidente y fiel aliado, asumió la presidencia. Sin la carismática presencia de Chávez, Maduro, exconductor de autobús y líder sindical, ganó las elecciones en abril con un margen mínimo. La oposición denunció fraude, pero no logró revertir el resultado. El nuevo mandatario heredó una economía al borde del colapso, forjada por años de mala gestión, corrupción y populismo. La tormenta no había hecho más que empezar. En 2014, la caída abrupta de los precios del petróleo hundió la economía venezolana. El gobierno imprimía dinero para cubrir gastos crecientes, desatando una inflación galopante y un déficit crónico de productos básicos. Las colas para comprar comida se hicieron interminables, y solo unos pocos con dólares podían acceder a bienes escasos. La pobreza devoró al país, mientras salarios y pensiones se reducían a cifras simbólicas. Los cortes en electricidad y agua se volvieron comunes, y el acceso a Internet era lento e inestable. Maduro se aferró al poder mediante el respaldo militar, la influencia cubana y un aparato represivo despiadado. La oposición estaba dividida, perdida y sin liderazgo efectivo. Incluso Juan Guaidó perdió apoyo dentro de su propio bando.
Este aislamiento interno y externo acentuaba la desesperanza. ¿Sería posible revertir este rumbo? El gobierno intentó atraer inversión extranjera, especialmente de Rusia, China, Turquía e Irán, vendiendo concesiones para extraer oro, petróleo y gas. Pero la corrupción rampante, las sanciones internacionales y la incertidumbre legal ahuyentaron a los inversores serios. Venezuela permanecía aislada, empobrecida y cada vez más fragmentada. La estructura social se desmoronaba, familias se separaban por la migración masiva, la educación colapsaba. Las escuelas cerraban. Los maestros huían en busca de un futuro mejor, y los niños simplemente dejaban de asistir porque sus padres no podían sostenerlos. En este abismo social, la nación enfrentaba una encrucijada: seguir en la caída libre o encontrar un camino hacia la recuperación. Pero las decisiones tomadas parecían haber sellado un destino oscuro e irreversible. Si esta historia te ha conmovido, acompáñanos para seguir explorando los secretos y las verdades ocultas en Pasado Profundo. Suscríbete y no pierdas ni un instante de esta narrativa intensa y reveladora. ¿Cuándo una nación rica en recursos naturales puede convertirse en un símbolo de ruina? ¿Cómo decisiones cruciales, tomadas en momentos de crisis, desencadenan consecuencias irreversibles? Venezuela, hogar de las mayores reservas comprobadas de petróleo en el mundo, es la respuesta amarga a estas preguntas. Los parques nacionales, refugios de vida salvaje, quedaron abandonados. Animales que una vez poblaron estos territorios desaparecieron, y con ellos parte del alma venezolana. La belleza natural que definía a la nación ahora está en ruinas, reflejo de un país que se desmorona desde dentro. A mediados de la década del 20, Venezuela ya no era un faro de esperanza, sino un ejemplo de desastre. La corrupción, el autoritarismo y la mala administración pulverizaron su potencial. ¿Cómo una tierra bendecida con riqueza petrolera no logra alimentar a su propio pueblo? Una democracia que se transformó en dictadura. Tierra que dio al mundo a Simón Bolívar, símbolo de libertad, ahora se convierte en emblema de decadencia. La historia venezolana es un relato de oportunidades perdidas, donde cada decisión errada sembró las semillas del colapso. Los ingresos del petróleo, lejos de construir un futuro sostenible, fueron malgastados. Las instituciones democráticas sucumbieron ante el populismo. La corrupción carcomió el Estado y la polarización fracturó la sociedad. Sin embargo, en medio de esta tormenta, la resistencia del pueblo venezolano brilla como un faro tenue pero persistente. A pesar del sufrimiento, la gente lucha por sobrevivir. Se adapta, se apoya mutuamente y mantiene viva la esperanza. En las diásporas, los venezolanos trabajan incansablemente, enviando dinero a casa, manteniendo el vínculo con su tierra natal. Sueñan con el día de su regreso, un día que aún parece lejano. Venezuela está en una encrucijada. El camino hacia la estabilidad política es incierto. La recuperación económica llevará décadas y las heridas sociales son profundas. Pero la historia nos enseña que nada es eterno. Imperios caen y renacen, economías se desploman y resurgen, democracias mueren y resucitan. Venezuela ha vivido ascensos y caídas dramáticas, del colonialismo a las guerras de independencia, de dictaduras a revoluciones y crisis. Cada época dejó cicatrices que aún marcan su presente. Pueblos indígenas, colonizadores españoles, esclavos africanos, migrantes europeos, campesinos y revolucionarios, todos tejieron la compleja trama de esta nación contradictoria. Un territorio donde convergen playas tropicales y picos nevados de los Andes, selvas frondosas y sabanas áridas.
riqueza exuberante y pobreza extrema, esperanza y desesperación. Todo convive en una tierra marcada por contrastes tan intensos como su historia. Geopolíticamente, Venezuela siempre ha tenido un papel estratégico en América del Sur, con salida al Mar Caribe. Controlar Venezuela era controlar no solo el petróleo, sino rutas marítimas y la influencia regional. Esta posición atrajo la atención de grandes potencias durante siglos. Durante el siglo XX, Estados Unidos fue el principal aliado comercial y político, con empresas petroleras estadounidenses dominando hasta la nacionalización. Sin embargo, bajo Chávez y Maduro, las relaciones se tensaron, y Venezuela giró hacia Cuba, Rusia, China e Irán, convirtiéndose en un campo de batalla de la Guerra Fría del siglo XXI. Los ambiciosos planes regionales de Maduro, junto con el liderazgo de Chávez en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, buscaron cambiar el orden establecido. Pero el colapso económico enterró esas aspiraciones y el país perdió su peso en la región. El choque con vecinos como Colombia intensificó las tensiones, aislando aún más a Venezuela. La nación que una vez inspiró a Latinoamérica con sueños de justicia social y poesía revolucionaria, ahora se enfrenta a una crisis sin precedentes, atrapada entre decisiones fatales y un futuro incierto. ¿Habrá un día en que Venezuela resurja de sus cenizas? ¿Podrá la voluntad de su gente revertir el destino trazado por años de errores? Esta historia nos recuerda que cada elección cuenta, que el miedo y la esperanza luchan mano a mano en cada rincón de esta tierra devastada, pero indómita. Si quieres explorar más historias profundas y entender el pasado para comprender el futuro, suscríbete a Pasado Profundo, porque conocer estos relatos es el primer paso para no repetir los mismos errores. ¿Hasta dónde puede llegar un país cuando sus decisiones se convierten en cadenas invisibles que atan a toda una nación? ¿Qué sucede cuando la desesperación se convierte en el motor de millones? Venezuela, una tierra rica en historia y cultura, enfrenta hoy un abismo que parece no tener retorno. La crisis económica se ha profundizado hasta límites insospechados. Las reservas de oro se agotan, el comercio exterior se desploma y el presupuesto nacional se encuentra en números rojos alarmantes. El gobierno mantiene una postura contradictoria. No reconoce oficialmente el dólar, pero la mayoría de las transacciones se realizan en esta moneda o en otras extranjeras. Esta dualidad crea una economía paralela donde quienes poseen dólares sobreviven, mientras que quienes dependen del salario en bolívares caen en la pobreza extrema. Intentos desesperados por estabilizar la economía, como la creación de la criptomoneda Petro, respaldada en las reservas petroleras, han fracasado estrepitosamente. La desconfianza es total y el uso de esta moneda virtual es mínimo, casi simbólico. En medio de este caos, la contrabando hacia Colombia, Brasil y las islas del Caribe se convierte en una vía de subsistencia para muchos, pero también en un síntoma de la descomposición del sistema. Mientras tanto, la diáspora venezolana crece sin control, con millones de migrantes que escapan de la crisis. Brasil y Perú se enfrentan a un flujo masivo de refugiados, generando tensiones sociales y económicas. Pero estos migrantes no solo huyen, envían remesas que se han convertido en un salvavidas para innumerables familias dentro del país. Su influencia trasciende lo económico, moldean la opinión internacional, presionan por políticas favorables y mantienen vivas las tradiciones culturales en tierras lejanas. La riqueza cultural de Venezuela es un mosaico vibrante, desde la música tradicional del joropo hasta la energía contagiosa de la salsa y el reggaetón. Se refleja una mezcla única de raíces africanas, indígenas y europeas. La literatura ha dado al mundo figuras como Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri y Adriana González Ferrán, cuyas palabras narran la esencia de una nación en constante lucha.
El arte visual también cuenta esta historia, desde las iglesias coloniales hasta las instalaciones contemporáneas que desafían el tiempo. La gastronomía, con platos emblemáticos como la arepa, símbolo nacional, y el pabellón criollo, mezcla de arroz, frijoles negros, plátanos fritos y carne desmechada, revela la fusión cultural que define al país. La hallaca, plato navideño que requiere horas de preparación, une a las familias en torno a la tradición, incluso en los momentos más oscuros. El idioma español venezolano posee características propias, un acento distintivo, modismos y palabras provenientes de lenguas indígenas, dialectos africanos e incluso del inglés, reflejo de una historia de contactos y mestizajes. En el deporte, el béisbol reina como pasión nacional, superando en popularidad al fútbol. Muchos jugadores venezolanos han alcanzado el éxito en las grandes ligas de Estados Unidos, mientras que la selección nacional de fútbol lucha por dejar su huella en el escenario mundial. La religión sigue siendo un pilar fundamental en la vida de los venezolanos. La mayoría profesa el catolicismo, pero las iglesias evangélicas crecen rápidamente. Además, 7 religiones sincréticas que combinan el catolicismo con creencias africanas e indígenas mantienen viva una espiritualidad única. El culto a María Lionza, que integra elementos de estas tradiciones, es un fenómeno cultural que refleja la complejidad de la identidad nacional. Las festividades son momentos sagrados para la unión familiar y comunitaria. El carnaval, la Navidad y la Semana Santa se celebran con una pasión que desafía la adversidad. Música, danza y comida se entrelazan en rituales que han sobrevivido a las peores crisis, demostrando la resiliencia de un pueblo que se niega a perder su alegría. Pero la naturaleza venezolana también es testigo de esta tragedia. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, cae desde 979 metros en el Tepuy, una montaña meseta en la selva de Canaima. El archipiélago de los Roques, con sus aguas cristalinas y arrecifes de coral, atraía turistas de todo el mundo, hasta que la crisis destruyó la industria turística. El Parque Nacional Canaima, inspiración para la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, es ahora un símbolo de un país que lucha por sobrevivir. En medio de esta tormenta, Venezuela vive una encrucijada. Decisiones tomadas hoy moldean un futuro incierto. La economía en ruinas, la diáspora creciente, la cultura que resiste y la naturaleza que observa silenciosa. ¿Podrá esta nación encontrar un camino hacia la redención o está condenada a repetir los errores que la han llevado al borde del abismo? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo se entrelazan las historias de decisiones y consecuencias en el destino de Venezuela. Cómo una nación rica en recursos puede caer en el abismo de la desesperación. ¿Quién decide el destino de millones cuando la corrupción se vuelve la regla y no la excepción? ¿Qué precio pagaron los venezolanos por las elecciones manipuladas y las calles controladas por grupos armados? La historia de Venezuela en el siglo XXI es una cadena de decisiones fatales que han marcado su presente. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, el control político se afianzó con mano de hierro. Con elecciones manipuladas y la represión sistemática de la oposición, el régimen consolidó su dominio apoyándose en militares, asesores cubanos y las llamadas colectivos. Estos grupos armados, oficialmente encargados de la seguridad vecinal, se transformaron en instrumentos de terror y control social, sembrando miedo y violencia sin recibir castigo alguno. La oposición, fragmentada y debilitada, vio cómo sus líderes caían presos, huían o sucumbían ante la desesperación. ¿Podía alguien detener esta maquinaria de corrupción e impunidad? La policía exigía sobornos, los funcionarios otorgaban permisos a cambio de dinero y los jueces dictaban sentencias con la balanza inclinada por billetes. La corrupción permeó cada rincón de la sociedad, minando la confianza y la esperanza. Mientras tanto, Venezuela se convirtió en un corredor para el narcotráfico
especialmente para el paso de la cocaína procedente de Colombia. El Estado perdió ingresos vitales, pero ganó enemigos en las sombras. Los intentos internacionales de mediación en ciudades como México, Barbados y Oslo se estrellaron contra un muro de desconfianza y obstinación. Gobierno y oposición se acusaban mutuamente de negarse al diálogo, arrastrando al país a un estancamiento político sin fin. Organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero sus voces fueron ignoradas. Maduro desestimó las recomendaciones y el pueblo quedó atrapado en un limbo de violencia y represión. Mientras tanto, la ayuda humanitaria enfrentaba un doble filo. Provenía de ONG, iglesias e instituciones internacionales, pero era insuficiente y frecuentemente bloqueada o controlada por el gobierno, que la usaba como herramienta de presión política. La crisis social se profundizaba y la población sobrevivía con creatividad desesperada. Cultivaban alimentos en huertos urbanos, reparaban lo que parecía imposible, intercambiaban bienes y se aferraban a la solidaridad comunitaria. La lucha diaria por la supervivencia se convirtió en una batalla constante. En medio de la oscuridad, pequeños actos de humanidad brillaban como faros. Vecinos compartían comida, comunidades organizaban cocinas colectivas y las iglesias ofrecían refugio y apoyo. Sin embargo, el peso psicológico era insoportable. La depresión, la ansiedad y el estrés se extendían, mientras las tasas de suicidio aumentaban alarmantemente. La sensación de impotencia y desesperanza se instaló en el alma de una nación cansada, con un futuro que parecía cada vez más gris e incierto. ¿Quién carga con el peso más pesado? Los jóvenes, que crecieron en medio de esta tormenta, sin conocer la prosperidad que prometieron sus padres. Muchos sueñan con emigrar, pero la falta de recursos y las barreras en el extranjero los enfrentan a la xenofobia, la explotación y la marginación. Las mujeres, doblemente golpeadas, sostienen familias enteras, trabajan en empleos informales y enfrentan una escalada de violencia de género y limitaciones en el acceso a servicios de salud reproductiva. Los niños, también víctimas silenciosas, sufren desnutrición, enfermedades y la interrupción de su educación. Muchos deben trabajar para ayudar a mantener a sus familias, robándoles la infancia y condenándolos a un futuro incierto. Los ancianos, abandonados y olvidados, sobreviven con pensiones miserables y dependen de hijos que han tenido que emigrar. La falta de medicamentos y atención los hace aún más vulnerables, mientras sus historias y sacrificios se pierden en el olvido. La Venezuela del siglo XXI es una advertencia cruel sobre cómo el populismo, la corrupción y el autoritarismo pueden devastar un país. La dependencia extrema de un solo recurso, el petróleo, ha dejado a la economía frágil e insuficiente para enfrentar la magnitud del desastre. La polarización social ha fracturado la cohesión de la sociedad venezolana, sembrando desconfianza y división entre sus propios ciudadanos. Pero incluso en esta oscuridad, el espíritu humano resiste. Los venezolanos mantienen viva la esperanza. Luchan y sueñan con un futuro diferente. Conservan su cultura, su identidad y sus vínculos, confiando en que algún día su país se levantará de nuevo. El camino hacia la recuperación exigirá reconciliación, reformas profundas e inversión sostenida. Será necesaria voluntad política interna y respaldo internacional para combatir la corrupción, restaurar las instituciones y diversificar la economía. La verdad y la justicia para las víctimas de la represión serán pasos indispensables. La historia de Venezuela aún no termina. Su destino está en manos de quienes se atreven a decidir y actuar. ¿Podrá esta nación transformar sus heridas en fuerza?
¿Podrán sus líderes superarse y guiar a su pueblo hacia la luz? Sus ciudadanos lo esperan, y su voz, cada vez más fuerte, resuena. Venezuela puede renacer. ¿Estás dispuesto a ser testigo y parte de esta historia? No dejes de seguir Pasado Profundo para conocer cada capítulo de esta lucha implacable por la verdad y la libertad. ¿Puede un país rico en petróleo, gas, minerales y tierras fértiles fracasar a pesar de tener todos los recursos para prosperar? ¿Cómo puede una tierra bendecida con naturaleza deslumbrante y un pueblo talentoso caer en un abismo de crisis? Venezuela posee riquezas inigualables, pero ¿qué ocurre cuando esas riquezas no se traducen en bienestar? La respuesta se oculta en decisiones que marcaron su destino y en las sombras del poder que se aleja del pueblo. En la historia de Venezuela, cada capítulo revela una elección crucial. ¿Permitirán la corrupción y la mala gestión que destruyan sus posibilidades o tomarán las riendas de su futuro? Sin un gobierno justo, sin respeto a los derechos humanos, sin el Estado de Derecho y una economía abierta, la riqueza se convierte en una maldición. El abismo se profundiza y la nación se enfrenta a una encrucijada cuya resolución pende de hilos cada vez más tensos. Simón Bolívar, el libertador, cuya figura aún resuena en cada rincón de Venezuela, luchó contra imperios para dar libertad a su pueblo. Sin embargo, siglos después, aquella lucha por la independencia se ve empañada por luchas internas donde la democracia se tambalea y las dictaduras se instalan. ¿Cómo pudo un país que simboliza la libertad pasar de la esperanza a la desesperación en tan poco tiempo? La respuesta se encuentra en las decisiones de líderes y ciudadanos, en el precio que pagaron por cada paso mal dado. Venezuela no es solo un punto en el mapa, es el hogar de 30 millones de personas, cada una con su historia, sus temores y anhelos. Indígenas que habitaron estas tierras milenios antes de la llegada europea, testigos de batallas épicas y de la gloria y el sufrimiento. Pero, ¿qué significa para ellos vivir en un país donde el progreso puede revertirse en un instante? La fragilidad de sus instituciones y la vulnerabilidad de su democracia reflejan un drama profundamente humano, la lucha por la supervivencia y la dignidad. Las consecuencias de las decisiones tomadas ayer se sienten con fuerza hoy. La corrupción ha socavado la confianza. La economía se ha desplomado y miles han abandonado su tierra buscando esperanza en otros horizontes. La historia de Venezuela es un espejo para el mundo. Muestra la corrupción del poder, el costo del populismo y la delicadeza de la democracia cuando las bases se erosionan. ¿Estamos preparados para enfrentar esas verdades o preferimos ignorarlas mientras la crisis crece? El futuro de Venezuela está aún por escribirse, pero no es un misterio. Depende del valor y la voluntad de sus habitantes, de sus decisiones diarias, de su capacidad para reconstruir instituciones y sanar heridas. ¿Encontrarán el camino hacia la recuperación o quedarán atrapados en un ciclo interminable de crisis? El destino no es un hecho, es el resultado de elecciones hechas en momentos críticos, decisiones que pueden cambiar el curso de la historia para siempre. Venezuela es un testimonio de que la historia no avanza en línea recta. El progreso no está garantizado. Todo lo construido puede desmoronarse si se pierde la vigilancia y el compromiso. Pero en medio de la oscuridad, la historia también muestra la resiliencia del espíritu humano, la capacidad para superar obstáculos que parecen insuperables. Esa es la lección más poderosa que el país ofrece al mundo. Aún en el abismo, la esperanza puede renacer. Hoy, Venezuela se encuentra en un nuevo cruce de caminos, como tantas veces antes. Cada elección es un riesgo, una apuesta al futuro. El país y su gente tienen en sus manos no solo su destino, sino también un mensaje universal sobre la libertad, la justicia y la dignidad humana. El final de esta historia aún no está escrito,
¿Serán capaces de convertir esta página en un relato de reconciliación, recuperación y esperanza? Esa es la pregunta que resuena con fuerza no solo en Caracas, sino en todo el mundo. Suscríbete para acompañar el viaje a través de las historias que construyen nuestro presente y forjan nuestro futuro. En Pasado Profundo, exploramos no solo hechos, sino las decisiones, los miedos y las esperanzas que definen a los pueblos. La historia de Venezuela nos invita a reflexionar y a actuar, porque en última instancia, la próxima decisión puede cambiarlo todo. ¿Qué camino elegiremos juntos?